Los oficiales encontraron corazones mordiendo a mi santa muerte. Y prefiero que mis perritos coman carne de estas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan oscuro puede llegar a ser alguien que comparte tu misma mesa, tu mismo techo o tu sangre? Hoy no vamos a hablar de los comunes, vamos a hablar de algo mucho más perturbador. Padres que, en vez de criar, destruyen, usan el miedo, la violencia y el silencio como legado. Vamos a explorar dos historias reales que parecen sacadas de una película de terror, pero que ocurrieron en este mundo, con víctimas de carne y hueso. Por un lado, Juan Carlos Hernández, conocido como el monstruo de Ecatepec, un hombre que vivía en familia mientras cometía crímenes brutales junto a su pareja. Por otro, Donald Dean Sture, un agricultor de Iowa acusado por su propia hija de haber enterrado docenas de cuerpos en su propiedad durante años, esto sin que nadie lo detuviera. Juan Carlos Hernández Bejar nació en 1985 en la Ciudad de México, en un entorno ya de por sí complejo y disfuncional. Desde sus primeros años de vida estuvo rodeado de abandono emocional, maltrato físico y situaciones traumáticas que moldearían profundamente su personalidad. Su infancia estuvo marcada por la violencia doméstica, el desinterés parental y un ambiente cargado de dolor e inestabilidad. A los 10 años fue víctima de abuso sexual por parte de una mujer mayor, un evento que marcaría un antes y un después en su desarrollo emocional y psicológico. Años después, él mismo afirmaría que esa experiencia fue uno de los detonantes clave para su profundo odio hacia las mujeres. Sumado a esto, desarrolló un resentimiento visceral y permanente hacia su madre. En entrevistas posteriores, la acusó de haberlo forzado a presenciar encuentros con sus distintas parejas. Un hecho que en su visión distorsionada representaba una traición imperdonable. Esta imagen materna rota se convirtió en el blanco de su desprecio y se proyectó más adelante en cada una de sus vidas. Con el paso del tiempo, Juan Carlos se trasladó al municipio de Ecatepec, Estado de México, una de las zonas más pobladas y peligrosas del país, con altos índices de criminalidad y feminicidio. Allí aparentaba llevar una vida relativamente común, tenía un puesto pequeño de ropa usada, mantenía una relación con Patricia Martínez y era padre de varios hijos. A los ojos de sus vecinos era un comerciante más, una persona callada pero trabajadora. Nadie se imaginaba que tras esa fachada tranquila se ocultaba un depredador meticuloso, una mente enferma que planificaba asesinatos con precisión quirúrgica. Juan Carlos no actuaba solo. Su pareja sentimental, Patricia Martínez, tuvo un papel clave en el desarrollo de los crímenes. Juntos idearon un método meticuloso para atraer mujeres, sobre todo jóvenes vulnerables, con necesidades económicas urgentes. Les ofrecían empleo como empleadas domésticas, ropa a bajo costo o el cuidado de niños como anzuelo. Las víctimas, confiadas y desesperadas por una oportunidad, accedían a ingresar a su domicilio sin imaginar lo que les esperaba. Una vez dentro comenzaba el horror. Las asesinaban con una violencia brutal, desmedida, y luego Juan Carlos se encargaba de desmembrar los cuerpos. Su método era tan meticuloso como sádico. Algunas partes eran colocadas en cubetas llenas de cemento o cal para disolverlas. Otras eran almacenadas en congeladores o refrigeradores. Y en algunos casos simplemente eran arrojadas en terrenos baldíos o drenajes, aprovechando el caos urbano de Ecatepec para desaparecer los restos. Lo más perturbador fueron sus confesiones. Afirmó haber consumido partes de algunos cuerpos, lo que elevó el espanto a un nuevo nivel. Además, recolectaba objetos personales de sus credenciales, prendas íntimas, cosméticos, fotografías. Conservaba estos elementos como si fueran trofeos de caza, reliquias de su poder sobre la vida y la muerte. En su retorcida lógica, cada asesinato era una victoria personal con la que él percibía como traiciones pasadas. La casa donde vivía con Patricia, ubicada en la colonia Jardines de Morelos, fue descrita por las autoridades como una auténtica escena de pesadilla. Los investigadores encontraron paredes manchadas, impregnada en objetos, olores insoportables, refrigeradores con restos, recipientes con huesos y un ambiente tan denso como macabro. A pesar de estar en una zona densamente habitada, nunca despertaron sospechas significativas entre sus vecinos. El 4 de octubre de 2018 fue un día clave. Juan Carlos y Patricia fueron detenidos cuando transportaban restos humanos en una carriola. Acababan de asesinar
a una mujer y, como lo habían hecho varias veces antes, intentaban deshacerse del cuerpo. Sin embargo, una denuncia anónima previa y la intervención oportuna de la policía municipal permitieron la captura de la pareja. A partir de su detención, lo que se descubrió fue todavía más monstruoso. Durante los interrogatorios, Juan Carlos habló sin arrepentimiento. Confesó haber asesinado a por lo menos 20 mujeres, aunque algunas estimaciones sugieren que el número podría ser mayor. Explicó con lujo de detalle cómo seleccionaba sus víctimas, cómo las manipulaba, cómo ejecutaba los asesinatos y qué hacía con sus cuerpos. Sus declaraciones eran perturbadoras, no solo por el contenido, sino por la forma en que hablaba. No mostraba culpa ni emoción. Sus palabras estaban llenas de odio, de una misoginia profunda, de desprecio. En su mente, cada una de las víctimas representaba una figura que merecía ser destruida. En su domicilio se encontró una libreta, un diario detallado en el que había registrado cada uno de sus crímenes. Describía las fechas, los nombres, lo que les había hecho, lo que sentía al hacerlo. Esta libreta, junto con los objetos personales que coleccionaba, fue clave en la construcción del caso judicial. No se trataba de impulsos pasajeros, sino de una conducta sistemática, organizada y planeada con sadismo. El caso de Juan Carlos y Patricia causó una conmoción nacional. En Ecatepec, muchas mujeres expresaron su indignación y miedo. Años de desapariciones sin resolver, denuncias ignoradas y negligencia institucional habían creado un clima de inseguridad permanente. En este caso, evidenció de manera brutal la falla estructural en los protocolos de búsqueda, la falta de seguimiento en reportes de personas desaparecidas y la invisibilización de... Los medios de comunicación se volcaron sobre el caso. Las imágenes de los restos, las confesiones en el video, los detalles escabrosos se volvieron virales. Aunque algunos medios abordaron el tema con seriedad, otros explotaron el morbo, reduciendo la tragedia a una historia sensacionalista. Esto generó un debate sobre el papel de los medios de la cobertura en crímenes violentos y la necesidad de informar en ética y perspectiva de género. Organizaciones feministas, colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas salieron a las calles. Hubo marchas, plantones, foros y manifestaciones artísticas que exigían justicia, reparación del daño y reformas estructurales. El caso del monstruo de Ecatepec no es solo una historia de terror, es una llamada de atención, una señal de alarma de todo lo que puede fallar cuando la sociedad mira hacia otro lado. Prepárense, porque esta no es la historia de un padre amoroso ni una anécdota familiar. Esta es la historia de una casa aparentemente normal, una familia común y un hombre que llevaba una doble vida. Su hija lo acusó de enterrar decenas de personas en su propia granja. Y no solo es una teoría, hay testigos, rastros y una promesa de revelar toda la verdad. Donald Dean Story nació en 1938 y creció en un entorno rural en Iowa, un estado conocido por sus extensas tierras agrícolas y comunidades pequeñas donde la privacidad y la tradición a menudo dominan la vida cotidiana. Desde joven, Donald mostró una personalidad compleja y, según los testimonios de familiares, un carácter difícil y reservado. Se convirtió en un granjero que vivía en una propiedad aislada en Tuman, un pequeño pueblo en el condado de Fremont, caracterizado por sus bosques densos y caminos de tierra, un lugar perfecto para mantener secretos ocultos. A lo largo de su vida, Donald desempeñó múltiples roles dentro de su comunidad. Fue agricultor, arrendador de tierras, conductor de camiones y, según declaraciones, estuvo involucrado en actividades ilegales como el contrabando de armas y drogas. Su historial criminal incluía detenciones por delitos menores como robos y episodios de ebriedad, especialmente durante las décadas de 1950 y 1980. Estas conductas reflejaban un patrón de comportamiento errático y conflictivo, que para muchos pasaba desapercibido tras la fachada de un hombre común. Sus relaciones familiares estaban marcadas por tensión y secretos. Varios testimonios apuntan a que Donald era un hombre autoritario y que imponía una disciplina estricta en su hogar y mostraba tendencias agresivas hacia sus hijos y vecinos. También sufrió crisis emocionales severas, incluso intentos de desvivirse, lo que evidencia una mente perturbada y posiblemente inestable. A pesar de esto, jamás fue vinculado oficialmente a crímenes mayores durante su vida. La imagen pública era la de un granjero solitario, con poco contacto social, cuya rutina giraba en torno a su propiedad y trabajo. Sin embargo, detrás de esa apariencia, según su hija Lucy, se ocultaba un secreto oscuro y aterrador, un hombre capaz de cometer decenas de delitos a lo largo de 3 décadas sin ser detectado.
Este contraste entre la cotidianidad rural y la supuesta monstruosidad que escondía es lo que hace que el caso de Donald sea particularmente escalofriante. Una vida doble en la que lo cotidiano y lo siniestro coexistían en el mismo espacio, y donde la frontera entre la normalidad y el error era, para quienes lo conocían de cerca, más delgada de lo que hubieran imaginado. El corazón del misterio y la oscuridad que rodea a Donald reside en los relatos de su propia hija, Lucy. Desde principios de los años 70, Lucy ha afirmado con una convicción que hiela la sangre que su padre comenzó a cometer una serie de asesinatos brutales y sistemáticos, principalmente dirigidos hacia mujeres vulnerables, como y personas sin hogar en las inmediaciones de Omaha, Nebraska, a poca distancia de su granja en Iowa. Según Lucy, estos crímenes no eran actos aislados ni improvisados, eran parte de una conducta meticulosamente planificada y repetida que se extendió por más de 3 décadas, alcanzando un estimado escalofriante de entre 50 y 70 víctimas. No solo eran mujeres adultas, se habla también de adolescentes e incluso de al menos 2 hombres, lo que añade una capa más compleja al perfil de Lucy describe que su padre usaba un remolque ubicado en su propiedad para atraer y retener personas. Allí relata que eran brutalmente. Tras los cuerpos eran transportados a un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad o enterrados en tumbas poco profundas alrededor de la propiedad. Para ocultar el rastro usaban materiales como cal, lejía, intentando acelerar la decomposición y evitar la detección. Lo más perturbador es la implicación directa de Lucy y sus hermanos en el manejo macabro de los restos. Según su testimonio, fueron obligados desde niños a participar en el entierro de estos cuerpos, usando una carretilla o un trineo dependiendo de la estación del año. Esta exposición temprana a la violencia y el horror no solo marcó sus vidas, sino que también alimentó un miedo constante y un sentimiento de impotencia frente a la figura autoritaria de su padre. Estas acusaciones permanecieron silenciadas o ignoradas durante décadas, en gran parte debido a la incredulidad, el miedo y la influencia que Donald ejercía sobre la familia y su comunidad. No fue sino hasta el 2007 que Lucy intentó llevar sus denuncias a las autoridades de manera formal, enfrentando la incredulidad y la falta de evidencias físicas tangibles. Volvió a insistir en 2021, con nueva información y detalles que finalmente llamaron la atención de investigadores y medios. Las ubicaciones señaladas por Lucy comenzaron a ser exploradas por equipos especializados y perros rastreadores, entrenados para detectar restos humanos. En algunas de estas zonas, los perros reaccionaron marcando a puntos específicos, lo que dio un indicio prometedor, aunque sin la confirmación definitiva de restos humanos. Este testimonio no solo desató una investigación formal, sino que también expuso las grietas de un sistema incapaz de actuar con rapidez y eficacia ante denuncias de esta magnitud, especialmente cuando involucran a miembros de la comunidad con reputación respetable. La historia de Lucy es un relato de coraje, dolor y persistencia que desafía el silencio y busca justicia para las víctimas, cuyo número exacto aún permanece en las sombras. Tras las denuncias de Lucy, las autoridades comenzaron a tomar el caso en serio, aunque enfrentaron múltiples obstáculos desde el inicio. La granja de Donald, ubicada en Tuman, Iowa, era un terreno extenso y en gran parte inaccesible, rodeado por densos bosques y caminos rurales poco transitados. Esto dificultó enormemente las labores de búsqueda y excavación. La primera fase de la investigación incluyó la inspección visual del lugar, la toma de declaraciones y la recopilación de cualquier evidencia física disponible. Equipos especializados de búsqueda, incluyendo perros rastreadores, entrenados para detectar restos humanos, trabajaron durante semanas en la propiedad. En varias ocasiones, los perros marcaron zonas específicas, lo que generó esperanzas entre los investigadores y la familia de las posibles confirmaciones. Sin embargo, la naturaleza del terreno, la antigüedad de los supuestos crímenes y la posible manipulación del lugar dificultaron la recuperación de pruebas contundentes. La ausencia de restos humanos visibles o enterrados, oficialmente documentados hasta el momento, generó escepticismo en algunos sectores, lo que complicó la credibilidad del caso. No obstante, la persistencia de Lucy y el testimonio de otros familiares que apoyaban sus afirmaciones mantuvieron viva la investigación. Los investigadores también revisaron archivos policiales y registros de personas desaparecidas en la región durante las últimas décadas, buscando patrones que pudieran coincidir con la fecha y lugares señalados por Lucy. La coincidencia de múltiples casos no resueltos con el modus operandi descrito proporcionó un indicio importante. Hola, espero que estés disfrutando del video. Solo hago este breve intermedio para pedirles su ayuda. Si les están gustando los videos, les pido que vayan a mi perfil en Patreon
y si gustan pueden dejar una propina. El dinero que se recolecte me ayudará muchísimo a financiar el desarrollo de los videos y continuar con el proyecto. Sin más, te dejo con el resto. La historia familiar y las dinámicas internas también fueron objeto de análisis por parte de los expertos en psicología y criminología. La figura de Donald fue descrita como la de un hombre dominante, controlador y violento, que mantenía a su familia en un estado de constante miedo. Este ambiente familiar opresivo y la posible complicidad por miedo o manipulación de los hijos dieron pistas para entender cómo pudo perpetuarse la situación sin ser denunciada antes. Aunque aún no se cuenta con una condena judicial definitiva relacionada con estos crímenes, el caso ha atraído la atención de medios de comunicación, activistas y especialistas en justicia para víctimas, quienes exigen que las investigaciones continúen con rigor y transparencia. Las familias de las posibles víctimas, así como la comunidad local, esperan que algún día la verdad salga a la luz y que se haga justicia. Este caso, lleno de sombras y silencios, sigue abierto y representa un enorme reto para las autoridades, un recordatorio inquietante de cómo la violencia puede esconderse bajo la superficie de la normalidad y la tranquilidad rural. El perfil psicológico y criminológico de Donald es fundamental para entender la complejidad de este caso. Combina elementos de violencia extrema, manipulación familiar y un patrón criminal prolongado en el tiempo. Los expertos que analizaron la información disponible sobre Donald, que aunque nunca fue formalmente diagnosticado, su comportamiento encaja dentro del espectro de trastornos de personalidad severos. Presenta características claras de un trastorno de personalidad antisocial, marcado por una falta total de empatía, impulsividad y un desprecio por las normas sociales y la vida humana. Su capacidad para planificar y ejecutar actos sin mostrar remordimiento refleja un grado importante de psicopatía. Además, su perfil mostraba tendencias controladoras y dominantes, especialmente dentro del núcleo familiar. Los relatos de sus hijos y familiares lo describen como un hombre autoritario, con un temperamento violento que ejercía control absoluto sobre quienes lo rodeaban mediante el miedo y la intimidación. Esta dinámica familiar represiva pudo haber facilitado el encubrimiento de sus crímenes durante tantos años, al generar un ambiente de silencio y sumisión. Desde la perspectiva criminológica, Donald encaja con la categoría de asesino serial depredador, alguien que selecciona cuidadosamente a sus víctimas, principalmente mujeres vulnerables, y que ejecuta sus crímenes con un nivel de violencia y sadismo significativo. La presunta utilización de su propiedad rural como lugar para ocultar los cuerpos y el aparente ritual de enterrarlos o depositarlos en fosas añade un componente de planificación meticulosa y búsqueda de impunidad. El análisis también sugiere que la relación con sus víctimas tenía un trasfondo sexual y de poder, donde la violencia no solo era un medio para matar, sino una forma de dominación y control extremo. Esto se manifiesta en la brutalidad de los métodos utilizados y en la selección sistemática de personas marginadas, quienes eran menos propensas a ser buscadas activamente por las autoridades. La dimensión familiar es otro aspecto clave en el perfil. La complicidad forzada o el miedo que paralizó a sus hijos durante años indica un fenómeno conocido como familia, donde el líder dominante impone su voluntad y arrastra a otros miembros a participar o a callar sobre actos criminales. Esta dinámica complica la búsqueda de justicia, ya que el trauma psicológico y el miedo pueden inhibir las denuncias y el testimonio efectivo. Por último, es importante señalar que a pesar de la gravedad de las acusaciones, el caso de Donald ha sido objeto de controversia y debate. Algunos expertos y miembros de la comunidad cuestionan la veracidad completa de las acusaciones, sugiriendo que podrían mezclarse elementos de verdad con narrativas personales afectadas por conflictos familiares. Sin embargo, la falta de evidencia concluyente no minimiza el impacto de los testimonios y la necesidad de una investigación exhaustiva. Este perfil, complejo y oscuro, es clave para comprender no solo la psicología de un posible asesino en serie, sino también las fallas del sistema para detectar y detener a las personas peligrosas que actúan en las sombras de la sociedad. El caso de Donald ha generado un impacto significativo, aunque a menudo se mantuvo en relativo silencio público comparado con otros notorios. La historia de este presunto asesino en serie y el valiente testimonio de su hija Lucy han sacudido varias comunidades, especialmente en Iowa y Nebraska, despertando preocupaciones profundas sobre la seguridad de las personas vulnerables y la efectividad del sistema de justicia. La historia de Donald se ha convertido en un ejemplo de cómo las comunidades rurales pueden ocultar horrores inimaginables bajo una apariencia de normalidad. En ambos casos es mucho más que historias de horror y violencia. Es una ventana a las sombras que muchas veces permanecen ocultas en la intimidad del hogar o en la tranquilidad aparente de comunidades pequeñas. Nos confronta una realidad incómoda.
el mal no siempre se manifiesta en formas evidentes y a menudo se esconde detrás de la manipulación, el miedo y el silencio. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre la importancia de escuchar las voces que han sido silenciadas, sobre la necesidad de romper los ciclos de abuso y miedo y sobre el papel que todos tenemos como sociedad para proteger a los vulnerables. Gracias por acompañarme en este recorrido, por dos de los casos más inquietantes y complejos de la familiar y criminal. Si te ha interesado esta historia y quieres seguir explorando más relatos que nos muestran múltiples caras del crimen y la justicia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video.